Vamos a hablar sobre el caso García Luna. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas qué noches. Gusto saludarte, ¿cómo Juan, te va? Pues gusto en saludarte, Juan, aquí. Víctor, estimado Víctor, nos preparaste una nota. El tema de García Luna está candente, lo que sucede allá en la corte en los Estados Unidos, las declaraciones de una ex embajadora de aquella nación en nuestro país, se deslinda o se intenta deslindar el presidente Calderón. Sí, me parece que los dos temas están muy vinculados. Por una parte tenemos estos hechos que relacionan a García Luna y seguramente a otros integrantes del gobierno de Felipe Calderón con la intromisión, con la conspiración para traficar drogas a favor del cártel de Sinaloa. Pero por otro lado también tenemos este hecho que de verdad marca de alguna manera la relación en términos de seguridad entre México y Estados Unidos. Es increíble que a lo largo de 5 años el gobierno de Estados Unidos o una de sus agencias haya mandado armas a México con un microchip y esas armas hayan pues causado muchas muertes. Fueron alrededor de 2.500 rifles. Es absurdo, es de película, Juan, y las dos cosas están ligadas porque tienen mucho que ver con la relación oculta que puede establecerse entre los grupos, ¿cómo llamarlo? Estos grupos oscuros de poder dentro de las agencias de seguridad de Estados Unidos y obviamente también dentro de las agencias de seguridad. Lo relevante no es si el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos se enteraron. Lo grave es la operación de estos grupos y de estas fuerzas pues que operan en muchas ocasiones, como aquí ocurrió, de manera injerencista, Juan. La impunidad, Víctor, ¿qué te parece si vamos a ver tu nota? Me parece bien, vamos a verla, Juan. Genaro García Luna se encuentra en Nueva York acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de falsedad de declaraciones y conspiración para el narcotráfico. Más allá de las declaraciones de distintos testigos, la única prueba en su contra es la de su fortuna, millones de dólares y propiedades que se duda puedan proceder de su salario como funcionario público, uno de los más poderosos funcionarios en el gobierno de Felipe Calderón, donde fue secretario de Seguridad Pública, el alfil de la guerra contra el narco, el hombre de confianza con el que operaron agencias de Estados Unidos como la DEA. Habrá que preguntarse hasta dónde puede llegar la acusación en contra de García Luna por conspiración para el narcotráfico. Más allá de beneficiar al cártel de Sinaloa, hasta dónde pudieron llegar los nexos de complicidad de García Luna con el ámbito político-económico, con lo que podemos considerar el aparato de seguridad mexicano. Habría que preguntarse quién le permitió establecer una red de corrupción que seguramente iba más allá de policías de su confianza, por cierto, algunos de ellos ahora asesinados. Las declaraciones de Roberta Jacobs, ex embajadora de Estados Unidos en México, representan el reconocimiento de la existencia de la narcopolítica, de la complicidad establecida entre las transnacionales del narco y el poder político. Significan también que la narcopolítica se extiende más allá de nuestras fronteras y pasa por el poderío y accionar de agencias de seguridad como la DEA. La guerra del narco y sus acciones son parte de un proyecto de control geopolítico ligado a los intereses del complejo político-militar que participa de manera preponderante en las estrategias trazadas por el gobierno de Estados Unidos. La guerra del narco representó un enorme negocio para la industria del armamento a nivel internacional y para los contratistas del Plan Mérida. La estrategia de la guerra del narco generó en México una verdadera catástrofe humanitaria. Decenas de miles de muertes, desaparecidos, víctimas del desplazamiento forzado. En el norte y en el sur, en el este y el oeste, hoy la ley del narco se impone. El poder fáctico del crimen organizado ha vulnerado nuestras instituciones y representa un grave problema para la gestión del Estado mexicano. Para Estados Unidos, el narcotráfico es un problema de seguridad nacional. Hay por lo menos 10 políticos mexicanos señalados por congresistas y medios informativos de aquel país por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Genaro García Luna puede convertirse en un importante testigo protegido.
poseedor de información privilegiada sobre el funcionamiento de la narcopolítica en México. Más allá de la acusación de conspirar para el tráfico de drogas, ¿de qué pueden ser acusados quienes instrumentaron la guerra del narco, quienes usaron la fuerza del Estado en complicidad con el poderío de un grupo criminal como el Cártel de Sinaloa para generar un clima de violencia que desató una inusual guerra? Por el número de víctimas y el dolor humano que provocaron, estos personajes bien pueden ser acusados de crímenes de lesa humanidad. Víctor Ronquillo, 21 Noticias. Completísima nota, Víctor, y surgen muchísimos cuestionamientos alrededor de ella y de los sucesos y de las redes de corrupción, de colusión que hay aquí. Sí, me parece que es evidente lo que decía en un principio, esta operación que va más allá de nuestras fronteras, y me parece importante, y quiero señalarlo, que tenemos que apartarnos de lo que fue el discurso, la narrativa establecida desde antes del gobierno de Felipe Calderón en relación al narcotráfico. Tenemos que verlo desde una perspectiva que se anota en esta nota, que se anota en este texto que he escrito, que tiene que ver con el tema de la geopolítica, mi querido Juan.